Y bien, continuamos con la entrevista esta mañana 7:31 y seguimos también hablando de educación. Nos acompaña de manera telemática Carlos Montúfar, presidente del Consejo de Regentes de la Universidad San Francisco de Quito. A propósito que el día de mañana, 24 de enero, es el Día Internacional de la Educación. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido a Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Mercedes. Muy buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes y la teleaudiencia. Gracias para hablar de educación, un tema tan importante y con tantos cambios desde hace varios años. ¿Qué se debe tomar en cuenta? ¿Qué se debe resaltar en el Día Internacional de la Educación, Carlos? Gracias. A ver, yo personalmente creo que el Día Internacional de la Educación son todos los días. Todo día es un ambiente y una oportunidad de educarse. No se debe celebrar solo en un solo día, sino siempre. Esa es la pasión de los educadores. El rato que está uno en el aula, tratando de compartir no solo conocimiento, sino entusiasmo y futuro para los jóvenes de todas las edades, ese es el rato de la educación. Cada instante de la vida es un proceso educativo y si uno no solo aprovecha ese día o se guía a los estudiantes para aprovechar más allá de los conocimientos del aula, estamos perdiendo oportunidades increíbles. Esa es la importancia. La educación en artes liberales tiene ciertas características que apoyan y ayudan para que el estudiante, el joven, la persona adulta pueda aportar y adaptarse a la situación del instante para hacer el máximo proceso de educarse. Eso es. En ese sentido, sí, quería preguntar de qué manera estas artes liberales en la educación moderna están aportando y por qué deben seguir siendo importantes, relevantes hoy en día. Las artes liberales no es una cosa nueva, esto viene de la época de los griegos, de los romanos, que en definitiva es las artes para ser una persona libre. Si uno puede entender dentro de ese contexto lo que es la libertad individual, la libertad de conjunto, el proceso educativo es mucho más adaptable. Tienen dos conceptos fundamentales que vienen de la antigua, de la historia, que se llama el trivium y el quadrivium. Son 7 artes liberales, son las artes para liberar. El trivium consiste básicamente en la retórica, la lógica y la gramática, que es la capacidad de comunicarse, más allá de las materias específicas. En la antigüedad no había textos, no había ChatGPT, que se necesitaba maestros comunicando y despertando el interés del conocimiento sobre la juventud y todo el mundo. 3 herramientas importantes que hoy día son la comunicación, la capacidad de comunicarse. Las otras 4 artes liberales son la música, la astronomía, la aritmética y la geometría. Esa es la capacidad de poder observar y entender nuestro entorno. La música tiene que ver con el tiempo, la aritmética con los números, la astronomía con el universo donde estamos y la gramática, la estructura para comunicarnos. Con estas 2 artes el trivium y el quadrivium, podemos llamar lo que es hoy día las artes liberales, que tienen que estar incorporadas en cualquier proceso educativo, desde niños de kindergarten hasta adultos mayores. Desafortunadamente, a través de los tiempos, el concepto de las artes liberales se ha ido perdiendo a favor de educación muy memorista, muy instructiva, muy específica. Evitando entonces la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y las habilidades de liderazgo, ¿cómo puede seguir aportando estas artes liberales en estas competencias tan necesarias hoy en día cuando debemos diferenciarnos o aportar un valor adicional frente a la tecnología y la digitalización, Carlos? Claro, yo creo que la tecnología, la tecnificación, todos son adornos hoy día para formar a la persona. La educación tiene que formar a la persona. La persona bien formada tiene una capacidad mucho mejor de interactuar. ¿Con qué? Con sí mismo. Primero, entenderse uno mismo, el yo. ¿Quién soy yo? Fundamental. Eso no puede perderse de vista y el ser humano tiene que hacerse esa pregunta todos los días. Segundo, ¿qué es el universo que está en mi entorno? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esta maravilla, este mecanismo majestuoso del universo que nos asombramos del universo en que vivimos? Y luego, el entorno nuestro, el yo, el universo y el entorno social y político y económico y humano alrededor nuestro. Si esas 3 cosas les integramos todos los días en cualquier proceso de conocimiento, tenemos un proceso educativo mucho más allá de instructivo, mucho más de aprender cosas. Uno no puede llegar a ser esclavo de la profesión.
Uno tiene que ir más allá. Carlos, ese es el sentido. Perdón, sí. Sí, mirando hacia el futuro, ¿cuáles serían entonces las expectativas sobre cómo las artes liberales seguirán evolucionando, seguirán creciendo para enfrentar los desafíos globales y formar estos líderes que necesitamos, capaces de cuestionar a la sociedad y sobre todo liderar cambios? Es fundamental, es fundamental. Aquí lo importante es que el ser humano sea capaz, ¿no es cierto?, de tener un pensamiento crítico y una duda crítica. Eso es bien difícil, no es fácil enseñar, no existe una materia que nos enseñe eso. Es un entorno, un proceso educativo es un proceso de día a día, a partir del día que nacemos hasta el día que estamos hoy. Si esos componentes no están incorporados en la educación diaria, escolar y fuera de la escuela, vamos a lograr ser más bien autómatas y sujetos, ¿no es cierto?, a la no libertad. Uno tiene que ser libre a través de sí mismo. Y esa es la ventaja de una educación en artes liberales. Estaba viendo estos chicos de la escuela Post que acaban de presentar en su programa. Qué cosa más fabulosa en esa época también incorporar componentes de artes liberales para que pueda el estudiante, la persona, poder ver el entorno en su conjunto y no en lo específico. Eso es lo que las artes liberales producen. Y eso es lo que es la filosofía nuestra y es una filosofía de educación mundial que lamentablemente no ha sido muy aprovechada en América Latina. Creo que ya es hora de ese cambio, hora de importante de poner eso en práctica desde el nivel escolar hasta el universitario. No es fácil, se necesita personas que sean y comprometidos con este tipo de educación, apasionados en el aula. Y en el aula hay que contagiar más que conocimiento. Muchísimas gracias por estos conceptos y criterios compartidos a propósito del Día Internacional de la Educación, que como mencionó Carlos, no tiene que ser un solo día. Muchísimas gracias, buenos días y con esto nos vamos a una pausa y retornamos.